¿no? Así que vamos a seguir con este archivo. A ver. Tengo que compartirles la pantallita y ustedes me dirán si se está viendo o no. Creo que sí. Se trata de la continuación. Es la continuación de este trabajo que está en un formato que es PDF, pero uno tranquilamente lo podría pasar a PowerPoint o a una presentación directamente. ¿Lo están pudiendo ver? Sí, profe, se ve. Genial. Creo que voy a cerrar la puerta que dejé acá abierta. Bueno, muy bien. Me choqué con el tachito de basura. Estábamos acá en el capítulo de las enfermedades inmunoprevenibles, es decir, de las que se pueden prevenir con vacuna. Habíamos hablado de la triple viral, esta vacuna que reúne 3 enfermedades virales, infectocontagiosas, que son rubéola, sarampión y paperas, ¿sí? Más conocida como la vacuna MMR, por sus siglas en inglés, ¿sí? Rubéola, sarampión, paperas, son todas causadas por virus. Ustedes conocen, ¿verdad?, la clasificación de los microorganismos, porque yo el otro día, cuando terminé la clase, me quedé preguntándome, ¿y estos chicos conocerán bien la clasificación? Esto es clasificar a los microorganismos en bacterias, virus, parásitos y hongos. Y hay algún grupete ahí de microorganismos que todavía no están muy bien clasificados. ¿Ustedes conocen esa clasificación? El que calla otorga. Hey, ¿están ahí? María Laura, hay gente esperando todavía para que la aceptes para entrar a la clase. Ok, Florencia, ya acabo de ingresarla. Y yo estoy esperando que me respondan. ¿Ustedes conocen la clasificación de los microorganismos? Profe, yo en lo personal, no. Muy bien. Así no lo conozco. Muy bien. Y entonces tenemos que partir de ahí. Porque yo estoy hablando muy como una señorita muy oronda y veo que por ahí que si yo diga virus y bacterias y hongos es algo que todavía no se maneja. Era importante entonces mi pregunta. Bien, Julián, tu sinceridad. ¿Y los demás cómo están con el tema? Yo sé que lo he dado, profe, pero no me acordaba mucho. Ahora que usted lo nombró y lo renombró, en todo esto se me han venido cosas que sí, que he estudiado antes. Bien. Esto es un tema de condiciones y medio ambiente de trabajo, cuando ven la parte de microbiología y creo que algo vimos el año pasado, dice, bueno, está bien, el asunto es así, los microorganismos, vamos a decirlo rápidamente, aunque después podamos profundizar. De hecho, hay millones de libros escritos solo de esto, ¿no? Pero ahí la admito a Florencia otra vez, que se ve que está teniendo problemas de conexión. Como su nombre lo indica, no son visibles a la vista humana y tienen como característica ser seres vivos, es decir, precisan de la respiración celular. ¿Sí? Cuando hay respiración celular, así sean organismos unicelulares, se precisa entonces, precisan de
ingresar oxígeno. El ingreso de oxígeno al microorganismo es un proceso activo, es decir, que consume energía, la respiración celular, y que por lo tanto van a necesitar cumplir funciones de alimentación y de reproducción. Las bacterias son, en general, vamos a decirlo en general, microorganismos independientes. Pueden permanecer vivas en el agua, en el hielo, en condiciones climáticas extremas. Yo, unos meses antes de la pandemia, participé de una conferencia de un profesor, doctor Vila, Alejandro Vila, un excelente profesor de la Universidad de Rosario, que vino a Tandil a dar una charla sobre resistencia de las bacterias a los antibióticos. Y resultó premonitorio. Dijo algo que a mí me marcó. Meses después lo entendí. Él dijo, las bacterias están desde el principio de los tiempos. Fueron la primer forma de vida. Una célula con vida, que se reproducía y que consumía oxígeno. Resistieron todos los cambios climáticos. Resistieron los cambios climáticos que mataron a los dinosaurios, las bacterias los resistieron. Cambiaron la polaridad de los polos de la Tierra. Las bacterias resistieron ese cambio de polaridad. Llevamos 70 años de antibióticos. La penicilina como primer antibiótico fue descubierto al final de la Segunda Guerra Mundial. O sea que llevamos, 70, 80 años de antibióticos sobre este planeta, nada más que 80 años. Y ya tenemos bacterias multiresistentes a los antibióticos. Ahora díganme ustedes, ¿qué especie creen que va a sobrevivir? ¿Las bacterias o los seres humanos? Hemos desarrollado antibióticos cada vez más súper especializados, y lo único que logramos es crear bacterias multiresistentes. Sí, de 100 bacterias mueren 90, pero las 10 que quedan se hacen hiperresistentes. Y ya no tenemos con qué darles. Algún día para matar una infección vamos a tener que prenderle fuego al paciente. No vamos a tener con qué matar esas bacterias. A diferencia, los virus son entidades vivas que necesitan de una célula para cumplir sus funciones. Esto los caracteriza. A diferencia de la bacteria, que se vale por sí misma, que tiene entidad, autonomía, su propia célula, los virus no. Los virus son material genético buscando una célula para ingresar en ella y utilizar todo lo que la célula tiene para que ellos puedan alimentarse y reproducirse. El coronavirus, en este momento. Tomemos el ejemplo del coronavirus. Cuando analizamos las características del virus, del coronavirus, muchas personas dicen, ay, pero este virus fue creado en un laboratorio. Parece un mosaico, ¿no? Como si fuera, tiene un poco de cada cosa. Tiene un poco de murciélago, tiene un poco de cerdo, tiene un poco del pangolín. ¿Qué significa eso? Que alguien lo creó, ¿no? Que hizo unas pruebas de laboratorio para crearlo. No. Esa estructura en mosaico del virus nos va mostrando por dónde anduvo, por qué células estuvo el coronavirus. Y entonces vamos a encontrar un poquito de la genética de un murciélago. Y uno dice, ¿pero por qué un murciélago? Y después encontramos un poquito de la genética de un cerdo en el virus.
tiene que ver un murciélago con un cerdo? Bueno, y ahí empezamos a relacionar. Claro, los techos de los criaderos de cerdos, oscuros, húmedos, son el sitio ideal para que se alojen los murciélagos. Pero los murciélagos no tendrían que estar en la selva, en los montes. ¿Por qué hacen en un ambiente urbano o suburbano? Hemos desmontado nosotros. Nosotros estamos haciendo desmonte. Nosotros estamos obligando a que esas especies vivan fuera de sus ambientes naturales. Les voy a dar un ejemplo para que se entienda, ¿no? Yo necesito vivir, necesito comer, necesito vestirme, necesito dormir, ¿sí? Pero no tengo ni casa, ni comida, ni ropa. Entonces voy, me meto en la casa de mi vecina, le como su comida, me acuesto en su cama, me pongo su ropa, hasta que un día ella viene y me saca. No, esta no es tu casa, y me saca a mí. Sí, me saca, pero me llevo puesta esa remerita que me queda bien. Y me voy a la casa de otra vecina. Y le como la comida, y me acuesto en su cama, y me pongo su ropa, hasta que nuevamente me sacan de esa casa, y me llevo puesta la carterita esa que también me quedaba re bien. Entonces, cuando vos me ves, soy yo, pero tengo puesto algo de los lugares por donde anduve. Esa es una característica de los virus, ¿sí? El mosaicismo. En algunos virus es mucho mayor que en otros. Esto, estructura de mosaicismo, le decimos es por el mosaico, por ver que tiene en su genética un poco de cada especie por donde anduvo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A ver si... Sí, profe, yo lo entiendo. Lo que esto lo había explicado el profesor Bravo en primer año cuando yo estaba en CIMAT, pero también digamos, la duda que yo tenía era la diferencia entre virus, bacteria, hongos. Esas son las cosas que yo no me acuerdo y no tengo claro en este momento. Ajá, bien. Esa explicación está bien. Para finalizar, hongos y parásitos, ¿no? Los parásitos pueden ser unicelulares, como las bacterias, pero también pueden ser pluricelulares. Bueno, hay muchos tipos de parásitos, ectoparásitos, es decir, que están por fuera del cuerpo, endoparásitos, que están por dentro del cuerpo, ¿no? Y como característica principal, justamente el nombre parásitos indica, ¿no? El parasitismo es una condición de la naturaleza en la cual un individuo precisa del otro, pero el precisar del otro implica un deterioro del otro, ¿no? Si a mí me parasita la lombriz solitaria, me va a provocar anemia, porque la lombriz solitaria es hematófaga, es una lombriz, es un parásito pluricelular y precisa sangre. Me va a chupar sangre en el intestino y yo me voy a poner anémica. Esa es una condición del parasitismo. Los hongos, en cambio, son estructuras complejas que viven en comunidad, formando redes, hifas se llaman, y esas condiciones de vida están dadas también por lo ambiental, ¿no? Los hongos precisan humedad para desarrollarse, precisan condiciones de calor, de poca ventilación. Fíjense en la naturaleza, ¿no? Una habitación húmeda y cerrada, sin circulación de aire, tiene hongos en las paredes. Naturalmente tenemos hongos en nuestras floras, son parte de la flora bucal, la flora intestinal, la flora vaginal, etc. Pero en una pequeña proporción. Cuando los hongos encuentran que una bacteria ha cedido espacio, entonces ellos proliferan y empiezan a causar enfermedad. Lo que antes era un organismo parte de la flora, ahora pasa a ser patógeno. Esto ha intentado ser un refresh de la
de la microbiología básica, ¿sí? Espero que con eso alcance para seguir adelante con la presentación. Si no, me van diciendo si tienen preguntas. Creo que acá teníamos alguna pregunta. Micaela dice, creo que algo vimos el año pasado. Bueno, muy bien. Y por acá tenemos... Bien. Volviendo a la imagen que estábamos viendo recién, del PDF, les estaba diciendo de estos virus, rubiola y sarampión, que son virus que parasitan a las células respiratorias, particularmente la rubiola es una faringoamigdalitis, en cambio el sarampión ya toma la vía inferior, ¿no? Tráquea, bronquios, causando neumonías y serias. Un capítulo aparte, el del tétanos, ¿eh? El del tétanos es una... Están viendo ustedes bien la pantalla, ¿verdad? Oye, se me pasó. La ven la pantalla completa, ¿verdad? Sí, se Sí, ve, profe, Laura. se ve. Genial, gracias. El tétanos. Acá tenemos una enfermedad causada por el Clostridium tetani. Ya hablamos del tétanos, ¿se acuerdan? Dijimos que era parte de la vacuna triple bacteriana, ¿sí? A diferencia de la que recién hablábamos, que era la triple viral, la triple bacteriana está formada por, repetimos, por coqueluche o tos convulsa, difteria y tétanos. 3 bacterias: Clostridium tetani, Bordetella pertussis y Corynebacterium diphtheriae. Esas 3 forman parte de la triple bacteriana. Ustedes, como personal de salud, deben aplicarse una triple bacteriana acelular, es decir, sin células, solo la proteína de estas 3 bacterias, una vez cada 10 años. ¿Por qué? Por el riesgo que tenemos profesional de tener heridas o practicarnos involuntariamente heridas en el concurso del ejercicio profesional. Bien, varicela. Acá tenemos otro virus. Este me encanta. La varicela es un virus, es el virus prototipo de la familia de los herpes virus. Virus herpes, familia de los herpes. ¿Alguien me puede comentar alguna característica que sepa de la familia de los herpes? Como que son tipo como granitos así. Tienen varios tipos de lesiones: máculas, pápulas, vesículas y costras. En ese orden van evolucionando. Una mácula es una mancha, una pápula es una mancha que se palpa, que es palpable, que está sobrelevada. Una vesícula es una pápula que en el centro desarrolló una cavidad líquida. Y esa vesícula se puede romper, y al romperse el líquido que elimina está lleno de virus herpes. Por lo tanto, contagia la rotura de esas vesículas. Y ya las vesículas rotas forman costras. Entonces ahí tenemos a las 4 lesiones típicas de los virus herpes: mácula, pápula, vesícula y costra. A diferencia de otras enfermedades, el virus puede tener en el mismo sitio varias lesiones en diferentes estadios. Por ejemplo, alrededor de la boca, el virus herpes tipo 1, que desarrolla mácula, pápula, vesícula y costra, pero en el mismo sitio vemos diferentes lesiones, como en diferentes estadios. Ese es el herpes simple tipo 1. El herpes simple tipo 2 tiene localización sexual, es decir, anal o del meato urinario, ya sea femenino o masculino. Y uno de los gérmenes que también está incluido en esta familia es el virus de la varicela. Y le decimos
varicela zoster, porque es el mismo virus el que tiene una presentación en la primoinfección, es decir, en la primera vez que la persona se contagia, que desarrolla la enfermedad varicela, y una segunda presentación más tardía, en donde el paciente es víctima del rebrote de la varicela. Pero como el paciente ya es adulto, se lo denomina virus herpes zoster o herpes varicela zoster. ¿Por qué? Porque es un virus que, lo mismo que los otros de la familia, tiene la capacidad de regresar. ¿Cómo es eso? Una vez que yo me contagio, en este caso vamos a hablar de la varicela, pero podría aplicarse a cualquiera de los otros virus de la familia de los herpes. Cuando yo tuve varicela, que de hecho la tuve, cuando tenía 3 o 4 años, desarrollé un rash, máculo papuloso, vesículo costroso, los 4 tipos de lesiones, en todo el cuerpo, con predominancia en la cara y el torso. ¿Sí? Eran pequeñas vesículas, me picaba, me rascaba, me lastimaba, al rascarme rompía vesículas que al romper se contagiaban. Pero bueno, después de una semana de estar con esos síntomas, las lesiones se fueron secando, las costras cayendo y el proceso termina con la curación del cuadro clínico, porque el virus va a permanecer el resto de mi vida en mis ganglios linfáticos, en los ganglios de la raíz posterior de la médula espinal. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan con eso que machacábamos tanto en anatomía? El ganglio de la raíz posterior de los nervios espinales. Ahí se va a alojar el virus varicela zoster. Y ahí se va a quedar contenido, reducido por mis gamma globulinas, por mis defensas. Hasta que un día, por alguna razón, esas defensas se deterioran, disminuyen en número, en cantidad y en calidad, y entonces el virus rebrota. Pero rebrota siguiendo el trayecto de ese nervio espinal. Y rebrota siguiendo el trayecto del nervio. Por ejemplo, si tomara, no sé, por decir algo, torácica 5, el virus está en ese ganglio y bueno, y rebrota y lo sigue a todo el nervio, desde la cara posterior hasta la cara anterior del tórax, con una seguidilla de vesículas, de pápula, mácula, vesícula, costra. Bueno, eso es lo que se denomina una culebrilla. Les voy a mostrar una foto para que se entienda. Profe, perdona que te joda. Hay una compañera en la sala de espera, me está diciendo. Ah, ok. Bueno. Ahí voy. Justo estoy abriendo acá. Ahí está. Les quería mostrar una imagen de esto que estamos hablando, porque si no estamos hablando muy en el aire. Es lindo. Déjenme ver dónde lo tengo. Creo que lo tengo por acá. Yo dicté durante muchos años la materia CEIMAT. Y entonces me quedó algo de esto. Acá está, la familia Herpetovidae. Tarda un poquito en abrirse, ténganme paciencia. Bien. ¿Están viendo pantalla completa esto? ¿Están ahí? Seguimos viendo el cuadro, profe. Ajá, perdón. Entonces voy a tener que cambiar de pantalla. Perdón, gracias, Julia.
Yo, si ustedes no me ayudan, me pierdo. Cambio de pantalla yo, pero no me cambié de cosa para compartir. A ver. Gracias por esto. Ahí va. Familia Herpeto Habilidades. Acá la tenemos. ¿La ven a pantalla completa? Sí, profe. Gracias. Ese es el virus del sarampión. Miren qué hermosura. Es casi como le dicen, un mandala. Parece un cactus, profe. ¿Viste? Todos tienen, me hace acordar al coronavirus, ¿no? Todos tienen muchas espículas, esas proteínas puntiagudas. Este es el de las paperas. Y ahí tienen un herpes simple tipo 1. ¿Ven? El paciente tiene 2 máculas, pápulas, porque ya se pueden palpar. Y aquí vemos la fase de vesículas, con agüita en su interior. Pero se sigue viendo, profe, la primera imagen que puso usted. Ah, ¿no ven, no están viendo la presentación? No. Ah, bueno, perdón. Entonces, evidentemente, lo voy a tener que mostrar sin presentar. Ahí están viendo ustedes la foto verde, ¿no? Sí, profe. Bien. Estas son diferentes imágenes de virus, no importa ahora cuáles son ni quiénes son, pero fíjense todas las espículas que tienen, entonces esas proteínas que sobresalen en su cubierta, son de defensa. Les estaba mostrando acá, entonces, este paciente con una mácula pápula, la mancha roja que se puede palpar, este es un herpes simple tipo 1, y fíjense la fase de vesículas, que ahora están evolucionadas. Esto primero fue mácula, pápula y ahora vesícula. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, se ve. En la mucosa oral. Ahí vemos en el costado de la lengua, vulgarmente llamadas aftas. Fíjense cómo en la mucosa oral se llena de pápulas, máculas, pápulas, debajo de la lengua también. Fíjense cuando un herpes simple toma el nervio oftálmico y le provoca al paciente un edema palpebral importante con supuración que le impide la apertura palpebral. Ahora observen que similar es el herpes simple tipo 2, de localización genital. Entonces aquí vemos al herpes simple tipo 1, oral, la presentación oral, y fíjense en el miembro masculino, en los labios femenino, que similares que son las lesiones, ¿sí? Sobre un fondo rojo, las lesiones blanquecinas. Que si esto lo llevamos al microscopio, observamos las típicas características de espículas de los virus herpes. Esta es una varicela. Y fíjense cómo podemos ver los diferentes estadios. Acá vemos una vesícula, ¿verdad? Llena de líquido, a punto de romperse. Acá hay otra, pero el resto son máculas.
Y después hay algo todavía más sencillo. Hay lesiones que son solo pápulas. Máculas, pápulas, vesículas y costras. Acá en esta foto no hay ninguna costra, ¿eh? Están todos en etapa mácula, pápula, vesícula. Pero es una varicela de libro. Fíjense, más diseminada la varicela, pero con costras. Acá ya tenemos lesiones costrosas. En el mismo momento en el que el paciente tiene vesículas, tiene pápulas, tiene máculas. Esto en el sarampión no se da, en la rubiola no se da. La única enfermedad que tiene lesiones dérmicas en diferentes estadios es la varicela. La varicela zóster, dijimos. Es decir, el mismo virus se va a presentar años después, cuando a este paciente le bajen sus defensas. Acá vemos un bebé con una varicela muy importante. Fíjense, con la extensión que tiene la varicela en cara, brazos y torso, donde más tiene. Y fíjense, el mismo virus, pero siguiendo un trayecto de nervio intercostal, ¿sí? Nace en la región posterior y corre hacia adelante, de arriba a abajo y de atrás hacia adelante, haciéndole al paciente toda una lesión de pápula, mácula, vesícula, costra. Este paciente ya, muchas de estas lesiones ya han ido secándose, hay algunas costras todavía rotas, pero pareciera que alguien lo hubiera dibujado. De las curanderas que aplican tinta china a estas lesiones. El paciente, pensando que la tinta china va a frenar el desarrollo del virus, cuando esto obviamente no es así. Fíjense, una culebrilla que ha tomado 2 nervios intercostales, uno de cada lado. Uno más alto que el otro, probablemente este sea un quinto y este sea un sexto. Uno derecho, otro izquierdo. Fíjense en esta imagen, la que viene, tenemos, ahí está. Tenemos bien fotografiada de cerca la lesión máculo, pápulo, vesículo. En esta imagen no hay costra, pero quiero que vean eso, ¿no? Lesiones que son simplemente manchas, máculas, pápulas que ya se pueden palpar, vesículas que tienen en su interior contenido líquido, muy rico en virus, y cuando estas vesículas se rompen, bueno, diseminan, ¿no? Diseminan la enfermedad. Fíjense ahora un zóster del nervio oftálmico. Fíjense cómo respeta la línea media. Esto solamente lo puede hacer un virus con estas características de agresividad. Fíjense, comparando con el lado izquierdo, este paciente tiene la órbita completamente afectada por el virus. Y acaso miren esta otra lesión, ya con la etapa de costra. Ese aspecto entre negro y amarillento se lo da la sobreinfección con otro germen propio de la piel que se llama estafilococo. El estafilococo aureus es porque áureo viene de dorado, ¿no? Y acá tenemos las características doradas de estas úlceras costrosas, ¿no? Que nos indican que este paciente, además del virus, se ha sobreinfectado con una bacteria. Zóster oftálmico. Si no actuamos rápidamente, en atención oportuna con antivirales, este paciente puede perder
el globo ocular, ¿no? Con este tipo de lesiones. Fíjense el herpes simple tipo 2 en el fondo bucal. Esta persona practicando, ¿no? Sexo oral también se contagia el simple tipo 2 en la mucosa bucal. Y fíjense las características de esta lengua, ¿no? Donde se ven grandes úlceras, pero el resto blanco. Este blanco es la colonización de un hongo. Un hongo como la cándida, que es normal que tengamos cándida, perdón, cándida en la mucosa bucal, solo que en pequeñas cantidades. Si esto se ha desarrollado es porque evidentemente las defensas del paciente están muy, muy deterioradas. ¿Mm? Fíjense el virus en un niño, una niñita parece ser, recién nacida. Esto es lo que se llama citomegalovirus, otra variante de la familia de los herpes. Citomegalovirus. Fíjense el citomegalovirus en la cavidad oral, con lesiones que remedan a las placas de pus. Otro tipo de presentación, siempre dentro de la familia Herpetovidae. Bueno, nada, los quería distraer un ratito con algunas imágenes horrorosas. Interesante, ¿verdad? Interesante conocer de estos virus. Sobre todo, aprender a diagnosticarlos uno por uno. Vamos a ir por otra pantallita. Volvemos a nuestro archivo de enfermedades de denuncia obligatoria. Seguimos con la varicela y vamos a ver qué es lo próximo que está en la lista. Ah, el botulismo. ¿Alguien sabe de qué trata el botulismo? ¿Les suena algo relacionado con las latas? ¿Con las conservas en latas? Se dice que se tienen que limpiar igual antes de abrirlas. ¿Cómo? Que se dice que antes de abrir cada lata se debe lavar. Igual cuando se abre, por ejemplo, una lata de durazno, no hay que dejar el contenido adentro con la lata abierta, sino hay que volcarlo en un tupper y cerrarlo. Ajá, bueno, parecen ser algunos consejos. Lo de lavar las latas es por otra cuestión, por las bacterias que pueda tener la lata afuera, sobre todo por pensando en los habitantes de los depósitos, los ratones, y en las enfermedades que transmiten los ratones, porque todo lo que sea latas, envases, puede venir de un lugar donde anduvieron ratones, ¿no? Es por eso que lavamos las latas por fuera antes de abrirlas, o por lo menos las repasamos, ¿no? Hay una bacteria en particular que se llama Leptospira, y la leptospira suele estar en las deyecciones de los ratones. Y también en el lago de Tandil. El lago artificial tiene una cantidad enorme de leptospiras. Muchas personas después sufren de leptospirosis por bañarse o practicar deportes acuáticos en el lago de Tandil. Profe, ¿el botulismo no era un tipo de intoxicación? Si no estoy equivocada. Claro, es por ahí, muy bien. No era lo de lavar las latas ni lo de cambiarlas del envase. Era una intoxicación, dice Cintia. A ver, ¿alguien sabe algo más? ¿Alguien ha oído hablar del botulismo?
Clostridium botulis, ¿cómo era el nombre exacto? Son todos nombres en latín de las bacterias, ¿no? Clostridium botulinum. Clostridium botulinum. El Clostridium ya de por sí es una bacteria bastante resistente a los cambios climáticos. Ya conocen un Clostridium, lo nombramos hace un ratito, lo charlamos en la clase pasada. El Clostridium tetani, el agente productor del tétanos. Bueno, el Clostridium botulinum puede vivir durante años dentro de las latas. Siempre que tomen una lata, fíjense que no tenga aire dentro, que la tapa no esté abombada hacia arriba. Si esa lata tiene aire en su interior porque se abombó y cuando uno coloca el abrelata sale el aire, entonces señal de que adentro hay una bacteria, por lo menos aeróbica. ¿Qué significa? Que precisa de aire. Por eso cuando no, como las latas tienen una línea de aire, o no deberían tenerlo, debería ser lo mínimo posible esa línea de aire, esas bacterias proliferan justamente en lugares cerrados como las latas. De hecho, las esporas del Clostridium botulinum, que son formas de latencia, de que la bacteria permanezca latente en el agua, en la lata, en la tierra, como el Clostridium tetani, las esporas se utilizan para saber si el autoclave está funcionando bien. ¿Qué es el autoclave? Es ese aparato que lo que hace es esterilizar material que debe estar estéril para su uso, ¿no? Ya sea de quirófano, de consultorios, esterilizar bisturí, esterilizar sondas, pinzas, tijeras, todo lo que va a ser usado de un paciente al otro. Bueno, se usan las esporas del Clostridium para meterlas en un frasco, por supuesto, en una placa de Petri, en el horno, junto con los alimentos que uno quiere esterilizar. ¿Por qué? Porque tienen que salir muertas. Si no salen muertas, significa que el horno no está funcionando bien. Y tienen que poder matar el horno bacterias tan importantes como la del botulismo. Esto ha ocurrido en eventos, ¿no? Que, por ejemplo, un cumpleaños, un casamiento, la gente comió todos de la misma comida. Bueno, eso ha sido gravísimo en algunas ciudades. Yo recuerdo una intoxicación con Clostridium botulinum que hubo en un festejo de un casamiento en la ciudad de La Plata. Salió en todos los medios de comunicación hace muchos años, hace como 20. Pero todos intoxicados con toxina botulínica. El botulismo del lactante es el que se produce a través de lo mismo que el tétanos del lactante, se produce a través del corte que se practica en el cordón umbilical. Las diarreas agudas sanguinolentas, acá también están en la lista porque son muy importantes y las quiero nombrar a cada una porque cada una tiene una entidad. Son bacterias gram negativas, es decir, que son bacterias potentes, que son Yersinia enterocolítica, Yersinia pestis, dos tipos de Yersinia, y Klebsiella y me sale Pseudomonas, no es Pseudomonas. Ahora se me fue. Klebsiella, Yersinia y... Pucha, que no me sale. Ayúdenme. ¿Cómo se llaman las bacterias que provocan diarreas sanguinolentas? Klebsiella, Yersinia y...
¿Están ahí? ¿Están ahí? Parece que los perdí. ¿Están ahí? No, no están ahí, se fueron. Ya son las 8:05, ¿tendrán que estar en otra clase? No, sí, Yo la escucho, profesora. Ok, y yo no los escucho. Estoy preguntando, no es que le estoy poniendo nota ni nada, pero si se acuerdan algo, participen, ayúdenme. ¿No las saben esas bacterias? ¿Nadie sabe cómo se llama? Yo de mi parte no lo sé, María Laura. Bueno, Yersinia enterocolítica, Klebsiella, a ver. Es lindo aumentar la capacidad de información que entra dentro del cerebro. A ver. Yersinia, Klebsiella, Enterobacter. Ahí está, ahí apareció. Klebsiella, Enterobacter, Yersinia, son todas enterobacterias, es decir, bacterias que se diseminan a través de diarreas de un paciente a otro. Klebsiella, Enterobacter, Yersinia, también otro más, Serratia, pero menos frecuente, son bacterias gram negativas estrechamente relacionadas entre sí, como dice aquí, que provocan infecciones de las vías urinarias, del aparato respiratorio, del gastrointestinal, y se encuentran en hospitales o en centros sanitarios, porque se contaminan a través de las manos, ¿verdad? Nuevamente el personal de salud involucrado en la diseminación de estas enfermedades. También en geriátricos que manejan pañales, también en guarderías con el manejo de pañales. Bien. Doctor Google, gracias, doctor Google, que ayer nos tuvieron en jaque con sin el WhatsApp. Bueno, no me responde el teléfono. Este tipo de bacterias son invasoras de la mucosa. Se meten en la mucosa, escarban y por eso hacen sangrar. ¿Sí? Se las denomina enteroinvasivas. Invaden la pared, la horadan y por eso el paciente tiene diarrea con sangre, sangre fresca. Bueno, ya veo que son 8:08, no sé si ustedes tienen otra clase ahora, pero yo sí, con los niños de primero. Acá tenemos... ¿Cómo? ¿Alguien habló o no? No, creo que no. ¿No tienen otra clase? En realidad deberíamos tener con Telma, profe, pero Telma está de licencia aún. Ah, bien, bien, cierto. Pero si usted tiene clase, la liberamos. Sí, me tengo que ir con los de primero. Si quieren venir, invitados, vamos a empezar hoy Sistema Nervioso. Qué lindos recuerdos, profe. Yo sigo con eso. Bueno, todavía nos quedan las fiebres tifoideas, el cólera, el síndrome urémico hemolítico, tenemos tantas enfermedades de las cuales hablar, pero bueno, todavía tenemos algunas clases más antes de empezar a pensar el final. Chicos, nos vemos mañana. Recuerden que mañana sí tenemos 2 horitas a las 20, ¿sí? Vamos a dejar bien, profe. Gracias. Cuando se habilite la clase, nos volvemos a encontrar. Yo se las voy a subir, como estamos haciendo, al muro. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, estamos de acuerdo. Sí, sí. Ok.
Bueno, chiquis, será entonces hasta mañana a las 20. Hasta mañana, profe. Hasta mañana a Chao, todos. profe. Adiós, adiós. Mañana, profe. Adiós, bye.